Por la noche, la oí decirle a su madre, me arrepiento de haberme casado con él. Así que simplemente desaparecí de su vida, y ella me llamó, presa del pánico, diciendo, cariño, lo malinterpretaste. Eran poco más de las 700 de la noche en nuestro tranquilo suburbio de Charlotte, y la cocina olía a ajo asado y marinara comprada en la tienda. Tenía los espaguetis a fuego bajo, el vapor subiendo en espiral hacia la luz del techo. Rachel estaba sentada en la isla, navegando en su teléfono, apenas parpadeando, mientras los cubiertos que acababa de poner reflejaban su expresión vacía. Oye, le dije con la mayor suavidad que pude. Has estado diferente últimamente, distante. ¿Podemos hablar? Ella no levantó la vista, solo se movió ligeramente en su silla, con los pulgares todavía deslizando. Rachel, repetí, con la voz quebrándose un poco en el borde. Te he oído, dijo rotundamente. Solo estoy cansada. ¿Cansada de qué? Pregunté. ¿De mí? ¿De esta casa? ¿De nosotros? Ella puso los ojos en blanco y murmuró, ¿podemos no hacer esto esta noche? Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No estaba buscando una pelea, estaba tratando de llegar a ella. No estoy aquí para discutir. Solo quiero saber qué te pasa. Apenas me has dicho 10 frases completas esta semana. Sin dejar de mirar su teléfono, se encogió de hombros. Quizás no tengo nada que decir. Sentí que algo se apretaba en mi pecho, lento, pesado, como si alguien estuviera vertiendo hormigón en mis pulmones. En serio, eso es todo lo que obtengo. Rachel exhaló bruscamente. James, siempre quieres hablar de sentimientos en los peores momentos posibles. Acabo de salir del trabajo. Estoy agotada, ¿puedes dejarme en paz? La olla en la estufa se desbordó, siseando ruidosamente. La apagué sin mirar. Entonces, se supone que debo vivir aquí en silencio mientras tú te desconectas mentalmente. Se cruzó de brazos, sin mirarme todavía. Estás siendo dramático. ¿Dramático? Mi voz se elevó a pesar de mí. He sido paciente durante meses. Meses, Rachel. Sigo preguntando cómo estás, qué necesitas. Demonios, incluso empecé a dormir en el sofá algunas noches para que pudieras tener espacio. Y ni siquiera puedes mirarme cuando estoy hablando. Finalmente, me miró a los ojos, fríos, sin remordimiento. Estoy aquí, ¿no? Dijo. Eso debería ser suficiente. Me reí, una de esas risas agudas e incrédulas. No, Rachel. Estar físicamente presente no es lo mismo que estar en un matrimonio. Ella dejó su teléfono lentamente, deliberadamente, como si se estuviera preparando para el siguiente golpe. Estás actuando como si te hubiera abandonado. Lo has hecho, espeté, con las manos temblando ahora. Emocional, espiritualmente. Dios, ya ni siquiera sé si te gusto, y mucho menos si me amas. Ella se burló. Oh, vamos. Solo porque no estoy aferrada a ti como una ama de casa desesperada no significa que no me importe. Di un paso atrás, parpadeando con fuerza. ¿Crees que quiero a alguien que se aferre? No. Quiero a alguien que me vea, que me hable, que me ame de vuelta con la misma maldita energía. Rachel no se inmutó. Bueno, quizás estás esperando demasiado. El silencio que siguió fue tan fuerte que ahogó el zumbido del refrigerador. La miré, a la mujer con la que había construido una vida, y me di cuenta de que ya no la reconocía. El plato que le había puesto permanecía intacto. Me sequé las manos en una toalla y susurré, ¿sabes? No pensé que era invisible hasta ahora. Ella volvió a mirar su teléfono, imperturbable. Y fue entonces cuando supe que lo que fuera que era esto, no era solo un mal día. Era un punto de inflexión. El aire era demasiado denso para respirar, y no podía decir si era la tensión o el dolor que se acumulaba dentro de mí. Y así, mientras la salsa se enfriaba detrás de mí, también lo hizo algo dentro de mi pecho, algo que no estaba seguro de poder recuperar. Esa noche, el dormitorio se sentía más frío de lo habitual. La lámpara del lado de Rachel estaba tenue, proyectando un débil charco de luz dorada sobre su mesita de noche.
Ella yacía bajo las sábanas, de espaldas a mí, con su cuerpo acurrucado hacia el borde de la cama como si yo ni siquiera estuviera allí. Miré al techo, todavía completamente vestido, un nudo presionando mi pecho como un peso que no podía quitarme. Debo haberme quedado dormido, quizás 20 minutos como máximo, pero un murmullo bajo me despertó. Era Rachel susurrando. Me quedé quieto, mantuve mi respiración regular. No, es que ya no puedo fingir más, mamá, dijo, su voz suave pero tensa. Una pausa. No, él no ha hecho nada. Simplemente está ahí. No sé cómo papel tapiz. Habla demasiado sobre sentimientos. Prepara la cena como si eso arreglara las cosas. Apreté la mandíbula, el pulso latiendo en mis oídos. Pero no me moví. Todavía no. Entonces lo oí, claro, directo, una cuchilla en el pecho, me arrepiento de haberme casado con él. Silencio. Todo en mí se detuvo. Los latidos de mi corazón se ralentizaron como si mi cuerpo me estuviera protegiendo del peso de esas palabras. No entré furioso, no grité. Me levanté lentamente, caminé descalzo hacia el pasillo y me apoyé en el marco de la puerta como si simplemente hubiera entrado por casualidad. Rachel estaba sentada en la cama, con el teléfono en la oreja a mitad de la frase. Se quedó helada cuando me vio, su columna se enderezó como si alguien hubiera tirado de una cuerda a través de ella. Te llamo luego, dijo rápidamente al teléfono, y luego lo apagó antes de que su madre pudiera decir otra palabra. James, comenzó, su voz atrapada entre una súplica y una excusa. No la dejé terminar. Si así es como te sientes, dije, firme como una roca, entonces de ahora en adelante, puedes considerarte sin marido. Su rostro se quedó sin color. No, espera, James, aguanta. Pero no aguanté. No esta vez. Rodeé la cama hasta mi lado, tomé una almohada de repuesto, saqué una manta de la silla y me volví hacia el pasillo. Su voz se quebró detrás de mí. No estás haciendo esto en serio. Me detuve en el umbral, con la mano apoyada en el marco. Tú tomaste la decisión. Yo solo le estoy poniendo un nombre. Sus labios se separaron como si quisiera defenderse, sacar alguna justificación del aire, pero no dijo nada. Simplemente se quedó allí sentada, pequeña y pálida, bajo el peso de sus propias palabras. No cerré la puerta de un portazo. La cerré suavemente, el pestillo haciendo clic con finalidad. El sonido resonó más fuerte que un grito, y a su paso, solo hubo quietud. En la oscuridad de la sala de estar, me hundí en el sofá, con la almohada en mi regazo, la manta intacta. El reloj sonaba como un martillo en el silencio. No lloré. Ni siquiera suspiré. Simplemente me quedé allí sentado mirando las sombras, escuchando esas 6 palabras repetirse como un bucle en mi mente. Me arrepiento de haberme casado con él. Y en esa fría y resonante quietud, finalmente entendí algo brutal pero esclarecedor. Ella no me dejó. Simplemente dejó de verme. El brillo del televisor silenciado pintaba las paredes de azules apagados y cambiantes. Se estaba reproduciendo algún programa de crímenes nocturno, oficiales con linternas registrando bosques oscuros. Yo no estaba mirando. Tampoco estaba durmiendo. Simplemente estaba tumbado allí, apoyado en un codo, sin mirar nada. Las palabras de Rachel seguían repitiéndose en mi cabeza, obstinadas y afiladas. Me arrepiento de haberme casado con él. No estoy frustrada. No ojalá las cosas fueran diferentes. Arrepentimiento. Como si toda nuestra vida juntos hubiera sido un error. Ajusté la almohada detrás de mi espalda, moví las piernas y luego me senté por completo. El sueño no llegaba. La casa estaba en silencio, el tipo de silencio que usualmente se sentía pacífico en los suburbios. Pero esta noche, era sofocante. Eché un vistazo a la habitación que había pasado la mayor parte de 8 años amueblando pieza por pieza. La mesa de centro de madera que había construido en el garaje con palés reciclados. El sillón verde pálido que Rachel una vez llamó feo hasta que lo retapicé. La estantería que tenía a mano la semana que nos mudamos. Todo ello solo atrezo en una vida que ella ya no quería. Papel tapiz, murmuré para mí mismo, inclinándome hacia adelante,
con los codos sobre las rodillas. Eso es lo que ella había dicho, que yo era como papel tapiz. Sacudí la cabeza lentamente. Increíble. Había cocinado para nosotros casi todas las noches. Recordaba las largas tardes de domingo asando en el patio trasero, fingiendo ser un chef de jardín porque a ella le gustaba cuando hacía salmón con rodajas de limón y romero. Había trabajado turnos extra para poder pagar ese maldito viaje de aniversario a Asheville, donde dijo que siempre había querido visitar la finca Biltmore. Lo planeé todo, empaqué bocadillos, imprimí itinerarios como alguien que se esfuerza demasiado. Estuve con ella durante la enfermedad de su padre, durante las noches de insomnio después de su despido. No solo me quedé. Llevé el peso con orgullo, con gusto. Y ahora ella se sentaba a 2 habitaciones de distancia, con el teléfono pegado a la oreja, diciéndole a su madre que se arrepentía de mí. Mis manos se apretaron involuntariamente, pero la ira no duró mucho. Se derrumbó de nuevo en ese mismo dolor que había estado creciendo en mi pecho desde la cena. ¿Por qué no habló conmigo? Una conversación. Eso es todo lo que siempre había querido. Miré hacia el televisor. El detective en la pantalla estaba iluminando un barranco con su linterna, llamando a alguien. Me di cuenta de cómo la gente usa la luz cuando intenta encontrar algo. Pero en esta casa, cada vez que intentaba arrojar luz, Rachel cerraba la puerta con más fuerza. Me recosté, me eché la manta sobre el pecho y dejé que mis ojos trazaran el techo. Quizás la peor parte no fue lo que dijo. Quizás fue que se había estado sintiendo así mucho antes de decirlo en voz alta. Había sonreído a través de ello, compartido cenas. Me había dejado rodearla con mis brazos en la cama mientras esas palabras, me arrepiento de haberme casado con él, reposaban tras sus labios como una pistola cargada. La idea me revolvió el estómago. Cerré los ojos y me concentré en el peso de la manta, el olor a detergente, el bajo zumbido del refrigerador. Era todo lo que podía hacer para anclarme. Necesitaba sentir algo real. Y en la quietud bajo el dolor, se formó un solo pensamiento, tranquilo, pesado. Si ella no podía ser honesta conmigo, entonces quizás no merecía todo lo que le di. La tarde siguiente en nuestra casa transcurrió como un fantasma deslizándose por las habitaciones, silenciosa, extraña y llena de cosas no dichas. Estuve en el dormitorio durante 15 minutos, simplemente de pie junto a la cómoda, dejando que el suave tic-tac del reloj llenara el espacio que Rachel y yo solíamos compartir. Mis manos estaban firmes, pero mi respiración no. Me quité el anillo de bodas lentamente. Sin teatro, sin discurso. Simplemente me lo deslicé y lo sostuve en mi palma por un momento, como si me estuviera despidiendo de algo sagrado que ya no existía. Luego lo coloqué en la mesita de noche con un suave tintineo que se sintió más fuerte que una puerta cerrada de golpe. La luz del dormitorio estaba apagada, excepto por el bajo brillo ámbar del pasillo. Rachel estaba sentada en el sofá justo afuera, navegando de nuevo en su teléfono. No había dicho mucho desde anoche. Solo preparó café esta mañana sin preguntar si yo quería. Luego desapareció en cualquier vida que estuviera curando sin mí. Me puse el abrigo. Mi mano se cernió sobre mi colonia, luego se retiró. No era necesario. Cuando salí al pasillo, ella levantó la vista. ¿A dónde vas? Su voz era aguda, más sorprendida que preocupada. No respondí de inmediato, solo me subí la cremallera del abrigo y saqué mi cartera de la mesa auxiliar. Sus ojos se entrecerraron. Son las 6:30. Usualmente haces la cena. La miré a los ojos sin parpadear. No esta noche. Sus ojos bajaron y fue entonces cuando se dio cuenta. ¿Del anillo, o de la falta de él? ¿Dónde está tu anillo? Preguntó, su tono cayendo como un peso entre nosotros. No me apresuré. Me incliné y me puse las botas, cada movimiento lento, medido. Luego me enderecé, la miré a los ojos de nuevo y lo dije con el tipo de calma que no necesita gritar. Eres libre de quitarte el tuyo también. Su boca se entreabrió ligeramente. Parpadeó como si no me hubiera oído bien. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó, poniéndose de pie, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Significa, dije uniformemente,
que ya no tienes que seguir fingiendo. No tienes que seguir usando algo que no significa nada para ti. James, para. Estás siendo. Se interrumpió a mitad de la frase. Estábamos enfadados. La gente dice cosas cuando está sensible. Levanté una ceja. Entonces, ¿no lo dijiste? Ella dudó. No lo dije de la manera en que sonó. Oh, ¿no quisiste decir eso cuando le dijiste a tu madre que te arrepentías de haberme casado conmigo? Pregunté, con la voz firme, tranquila como un lago en un día sin viento. Porque eso no es algo que se pronuncie mal. No pensé que oirías, dijo en voz baja. Asentí lentamente. Sí, eso está claro. Se acercó como si pensara que la proximidad podría arreglar lo que había roto. James, hablemos de esto como siempre lo hacemos. No, dije, girando el pomo de la puerta. Nosotros no hablamos, Rachel. Yo hablo. Tú navegas. Te retiras. Desapareces. Pero yo seguía esperando como un tonto. ¿A dónde vas? Su voz se quebró. No mucho, pero lo suficiente. Me detuve con la puerta a medio abrir y me giré ligeramente por encima del hombro. A algún lugar donde pueda escuchar mis propios pensamientos. Luego salí. El aire fresco de la noche me recibió como a un amigo que no había visto en años. No tenía un plan. Ni siquiera sabía en qué dirección me dirigía. Pero la acera bajo mis pies se sentía más sólida que cualquier cosa dentro de esa casa. Adentro, imaginé a Rachel todavía de pie en el pasillo, mirando el lugar donde yo había estado, su anillo sintiéndose de repente mucho más pesado. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí culpable por dejarla en ese silencio. Ella me había estado dejando en él durante meses. El bar no era nada especial, solo un lugar de esquina a unas pocas cuadras de mi casa. Paredes con paneles de madera, tenues luces amarillas en el techo y una máquina de discos en la parte de atrás que no había funcionado en años. Pero había consuelo en su familiaridad. Una especie de quietud que no esperaba nada de ti. Marcus ya estaba allí cuando entré, sentado en una pequeña mesa alta cerca de la ventana con 2 cervezas y esa familiar media sonrisa que siempre ponía cuando la vida intentaba derribarlo y fallaba. Marcus y yo éramos muy unidos desde la universidad. En aquel entonces, cuando pensábamos que la lucha era pasar una noche en vela o atrasarse en el alquiler. Me conocía cuando yo era solo un tipo larguirucho con grandes ideas y 0 muebles. Cuando todavía me reía con facilidad y no llevaba este dolor en el pecho. Hombre, dijo mientras me sentaba. Pareces como si alguien hubiera pasado tu alma por una trituradora de papel. Solté una risa hueca. Suena bastante acertado. Empujó una de las cervezas hacia mí y asintió hacia el camarero. Michelle todavía hace una hamburguesa con queso decente si no has comido. Estoy bien, dije, aunque no había comido desde el desayuno. Él no insistió. Entonces, dijo después de un sorbo. Finalmente llegaste al límite. Miré por la ventana donde la noche ya se estaba tragando las calles. Sí, creo que se acabó, Marcus. Asintió lentamente como si hubiera estado esperando que lo dijera. Me quité el anillo, agregué en voz baja. Anoche. Se recostó en su silla, se pasó una mano por la barba. Maldición, ¿estás seguro? Miré la condensación que se deslizaba por el costado de mi vaso. Dijo que se arrepentía de haberse casado conmigo. Le dijo a su madre. La oí. Soltó un silbido bajo, luego se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. ¿Y ella sabe que la oíste? Sí. Le dije que puede considerarse sin marido ahora. Un instante de silencio pasó entre nosotros. No incómodo, solo pesado. No lo entiendo, hombre, dije. Di todo lo que tenía. No era perfecto, pero lo intenté. Siempre estuve ahí. Me encargué de las cosas. Hice tiempo para ella. Incluso cuando estaba agotado. Me observó cuidadosamente. ¿Y cuándo fue la última vez que hiciste tiempo para ti mismo? Parpadeé. ¿Qué? Marcus inclinó la cabeza.
¿Me oíste cuando fue la última vez que James tuvo voz y voto? No el esposo James. No el que arregla todo, James. Solo tú. Me froté la nuca, de repente inseguro. Supongo que no pensé que ese fuera el punto. Te comprometes, ¿verdad? Das. Sacrificas. Sí, dijo. Pero olvidaste una cosa, hombre. ¿Qué? Me miró directamente a los ojos. Te olvidaste de ti mismo. Fruncí el ceño, confundido. Se inclinó, con la voz baja pero firme. Cuando dejaste de respetarte a ti, ella también lo hizo. Así es como funciona. La gente sigue tu ejemplo. Empiezas a tratarte a ti mismo como un ciudadano de segunda clase, y ellos también lo harán. Las palabras golpearon más fuerte de lo que quería admitir. ¿Crees que yo causé esto? Pregunté en voz baja. Sacudió la cabeza. Creo que desapareciste tratando de mantener la paz y ella dejó de verte. No porque no estuvieras allí, sino porque ya no eras tú. No respondí. No pude, porque no estaba equivocado. Había perdido la pista del hombre que solía ser. El que solía leer libros por placer. El que solía arreglar radios viejas en el garaje solo porque le hacía sentir tranquilo. El tipo que solía soñar, no solo sobrevivir. Me convertí en una lista de verificación andante. Comestibles, cambios de aceite, alquiler, las necesidades de Rachel, los estados de ánimo de Rachel, todo mientras me hacía más silencioso y más pequeño, solo esperando que eso mantuviera las cosas bien. Marcus tomó otro sorbo de su cerveza y dijo, no fracasaste, James. Simplemente entregaste demasiado de ti mismo. Ahora es el momento de recuperarlo. El bar zumbaba con suaves conversaciones a nuestro alrededor. Pero dentro de mí, todo se había detenido. Recuperarlo. No por venganza. No por amargura, sino quizás, solo quizás, por amor a la persona que solía ser. Era tarde cuando Rachel finalmente habló. Estaba sentada frente a mí en el borde del sofá de la sala, con las piernas metidas debajo de ella como si no pudiera decidir si quedarse o huir. El sol se ponía abajo fuera de la ventana, proyectando largas sombras sobre la alfombra, dividiendo la habitación en pedazos cálidos y otros. Asentí una vez, no frío, no cruel, solo en silencio. Pareció sorprendida de que no saltara sobre ello. No lo dije de esa manera, agregó rápidamente. Fue solo uno de esos momentos en los que todo se sentía pesado y dije algo que no quería decir. No del todo, de todos modos. Lo dijiste con suficiente convicción, dije simplemente. Sus ojos bajaron. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. No tartamudeaste, Rachel. No sonabas confundida. Eso no sonó como una mujer desahogándose. Eso sonó como una verdad que finalmente se filtró. Estaba cansada, ofreció casi demasiado rápido. Yo también lo estaba, dije. Durante meses, quizás años. Ella parpadeó. No levanté la voz. No recurrí a la culpa. Simplemente hablé. ¿Crees que no me di cuenta de que te estabas desconectando? Empezaste a alejarte en pedazos. Una sonrisa que faltaba aquí. Un toque omitido allá. Días en los que me sentía más como un compañero de cuarto que como un esposo. Y cada vez que preguntaba qué pasaba, no me dabas nada. Pero me quedé. Lo intenté. Hice lo imposible, pensando que quizás si te amaba más fuerte, me oirías de nuevo. La garganta de Rachel se movió como si estuviera tragando vidrio. Yo solo, comenzó y se detuvo. ¿Qué? Pregunté. No sé cuándo nos convertimos en extraños, dijo, ahora más suave.
Pero un día me desperté y simplemente se sentía mal, como si tú ya no estuvieras del todo ahí. La miré durante un largo instante. ¿Crees que yo me alejé? Ella asintió lentamente. Emocionalmente, sí. Dejé que eso flotara en el aire entre nosotros. Luego me recosté, crucé los brazos. ¿Sabes qué es lo gracioso? Nunca tuve ese lujo. Estaba demasiado ocupado manteniendo esto unido mientras tú te ibas a la deriva a algún lugar al que no se me permitía seguir. No fue mi intención. Lo sé, dije, interrumpiendo suavemente. Pero lo hiciste. El silencio que siguió no fue como los antiguos. Los que estaban llenos de tensión o amargura. Este se sentía diferente. ¿Expectante? ¿Real? Rachel me miró, y luego me miró de verdad, como si estuviera buscando algún destello del hombre que solía anhelar su aprobación, pero no lo encontró. No le di ira. No le rogué cercanía. No llené el silencio. Y eso, más que nada, la sacudió. Su voz tembló ligeramente cuando finalmente dijo, no eres el mismo. No, respondí. No lo soy. Y por primera vez en todo este lío que se deshacía, quedó claro que ella ya no controlaba el ritmo de nuestra conexión. Ya no marcaba el paso emocional. Yo ya no estaba persiguiendo. El garaje olía a aceite de motor, café recién hecho y el leve aroma a pino de un ambientador que había pegado en la pared hace meses. Del tipo con forma de árbol, como los que solíamos colgar en nuestro espejo retrovisor durante los viajes por carretera. Era sábado por la tarde, y por primera vez en semanas, realmente me sentía como yo mismo. Los chicos, Kevin, Darren y Troy, estaban reunidos cerca del largo banco de trabajo, todos concentrados en la ciudad en miniatura que había estado construyendo durante años. El tren a escala serpenteaba lentamente a través de las colinas de cartón y las vías pintadas, pasando por casas diminutas, gasolineras y un campo de béisbol improvisado que había añadido el otoño pasado. No era de calidad profesional, pero tenía corazón. Cada centímetro se sentía como algo que había construido solo para mí. Hombre, incluso añadiste un perro en el porche delantero, dijo Darren con una risa, señalando un Golden Retriever de plástico no más grande que una uña. Tenía que hacerlo, dije. No se puede tener un pueblo pequeño sin el leal Golden de alguien. La risa brotó fácil y relajada. Entonces se abrió la puerta. Rachel. Se quedó justo en el umbral, con los brazos cruzados, escudriñando la habitación como si estuviera llena de extraños. Sus labios apretados, la mandíbula trabajando como si estuviera masticando una decisión que ya había tomado. Me enderecé pero no me moví hacia ella. Kevin y los demás se quedaron en silencio, su conversación se desvaneció mientras todos lo sentían, algo eléctrico y agudo deslizándose en la habitación. La mirada de Rachel se fijó en mí. ¿Podemos hablar? No me moví. Estamos en medio de algo. Su tono se agudizó. Es importante. El silencio se espesó. Podía sentir a todos fingiendo no mirar. Le di un asentimiento educado y neutral. Entonces habla. Ella dudó, luego dio un pequeño paso adelante. Estoy cansada de esto, sea lo que sea esto. No me apunté para quedar en segundo lugar después de las noches de pasatiempos y los cafés con amigos como si todo estuviera bien. No está bien, dije uniformemente. Pero esto es lo primero que se ha sentido como paz en semanas. Se cruzó de brazos con más fuerza. Así que, este eres tú ahora, el señor guerrero de fin de semana con el tren y su público. Sonreí débilmente, pero no con diversión. Este es quien siempre he sido. Simplemente dejaste de darte cuenta. Sus ojos ardían. Entonces, eso es todo, ¿vas a ignorarme ahora? Me volví hacia el banco de trabajo, ajusté suavemente uno de los vagones del tren. No te estoy ignorando. Simplemente no estoy priorizando a alguien que me ve como papel tapiz. Eso golpeó. Sentí que la habitación se tensaba. Rachel tomó aire, luego lo soltó. ¿Son ellos o me voy a casa de mis padres? Ahí estaba, la línea en la arena. No me inmuté. Ni siquiera la miré. Nadie te detiene,
dije, con la voz baja pero clara. Puedes hacer las maletas ahora. Un silencio se estrelló en el garaje como un ladrillo que cae. Kevin se movió incómodo. Darren miró hacia otro lado. Troy se aclaró la garganta. Rachel se quedó allí un instante más, sin palabras, atónita, como si no esperara que realmente le viera el farol. Luego se giró, agarró el pomo de la puerta con fuerza y salió furiosa. La puerta se cerró de golpe detrás de ella con un estruendo que hizo temblar las estanterías. Solté un lento suspiro, luego busqué un pequeño árbol que tenía la intención de pegar la semana pasada. Darren finalmente habló. ¿Estás bien, hombre? No levanté la vista, solo asentí. Sí, de hecho, creo que lo estoy. Quédense con nosotros. Suscríbanse para el resto de la serie. Lo primero que noté fue lo silenciosa que se quedó la casa cuando Rachel se fue. No un silencio de enojo. No ese tipo sofocante en el que solíamos ahogarnos. Este era limpio, liberador, un lienzo en blanco. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de llenar cada segundo. Durante las siguientes semanas, encontré mi propio ritmo. Empecé con algo pequeño, organizando una parrillada en el patio trasero para algunos vecinos a los que apenas solía saludar. Kevin trajo costillas. Troy apareció con una hielera llena de refrescos como si fuera una fiesta previa a un partido. Encendimos velas de citronela y contamos historias bajo la luz del porche hasta casi la medianoche. Se sintió honesto. El fin de semana siguiente, planeé una noche de juegos en el trabajo. Imprimí tarjetas de puntuación personalizadas, compré algunas pizzas y vi a un grupo de ingenieros sobrecargados de trabajo reír como niños jugando a las charadas. La gente seguía diciendo lo mismo después. Tienes una forma de hacer que las cosas parezcan simples, hombre. Quizás lo había olvidado. Que era bueno uniendo a la gente, no porque necesitara que me quisieran, sino porque disfrutaba viendo a otros relajarse y respirar un poco. Luego vino la recaudación de fondos. Un proyecto local de restauración de un parque estaba organizando un evento de fin de semana en el centro comunitario, y me ofrecí como voluntario para ayudar con la logística. Ahí fue donde conocí a Dana. Estaba montando la mesa de la subasta silenciosa cuando dejé caer una caja de folletos cerca. Espero que no sean más velas perfumadas, dijo sin levantar la vista. Levanté una ceja. No, a menos que alguien las haya escondido debajo de los guantes de jardinería. Eso le sacó una risa. Dana era diferente. No llamativa ni demasiado enérgica, simplemente serena. Astuta de esa manera tranquila que te hacía inclinarte un poco más sin darte cuenta. Llevaba su calma como una armadura, y la gente parecía orbitar naturalmente a su alrededor. Pasamos la mayor parte del día coordinando voluntarios, redirigiendo a asistentes confundidos y esquivando una breve tormenta bajo una carpa que se hundía. Y, sin embargo, no estaba cansado cuando terminó. Tienes un buen don de gentes, dijo, empacando las últimas hojas de donación. Solía pensar que eso no importaba, respondí. Ella inclinó la cabeza. Entonces estabas escuchando a las personas equivocadas. No intercambiamos números, ni coqueteos, solo un genuino asentimiento mutuo de respeto. Pero mientras caminaba de regreso a mi coche, sus palabras se quedaron conmigo. Estabas escuchando a las personas equivocadas. De vuelta en casa, la casa todavía se sentía silenciosa, pero ya no solitaria. Empecé a cocinar para mí de nuevo. No porque alguien estuviera mirando, sino porque quería. Puse música en la cocina, encendí una vela en la cena como solía hacer en los primeros años, e incluso desempolvé mi viejo banco de carpintería en el garaje. Y lentamente, sin intentarlo, algo cambió. Dejé de revisar mi teléfono en busca de mensajes que nunca llegaban. Dejé de esperar a que Rachel cambiara de opinión. Ya no necesitaba su disculpa. No necesitaba que me notara, porque finalmente lo hice yo. Por primera vez en años, me miré en el espejo y vi a un hombre al que no sentía la necesidad de arreglar. No amargado, no roto, solo completo y haciéndose más fuerte cada día. Había estado lloviendo desde la mañana. Lenta, constante, implacable. Uno de esos días grises en los que el cielo parecía presionar sobre la tierra,
haciendo que todo se sintiera más pequeño, más silencioso. Estaba en el garaje de Marcus ayudándole a reorganizar algunos equipos viejos cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Una mirada a la pantalla y mi estómago se apretó. Rachel. No había sabido de ella en semanas. No desde el día que se fue, maleta en mano, con su madre esperando en la entrada como un conductor de huida. Salí para tomar la llamada. La lluvia golpeando la capucha de mi abrigo. Hola. Su voz me golpeó como una tormenta. James. Estaba llorando. Pude oírlo de inmediato. Sollozos crudos, sin aliento, atravesando la línea. ¿Puedes por favor venir a buscarme? No hice preguntas, solo dije. ¿Dónde estás? En casa de mis padres. Su voz se quebró. Ya no puedo quedarme aquí. Me volví hacia el garaje. Marcus estaba de pie en el banco de trabajo limpiando una radio vieja. No preguntó, solo me miró y asintió en silencio. Le devolví el asentimiento, ya agarrando mis llaves. El viaje duró poco menos de 40 minutos. La lluvia se esparcía por el parabrisas y los limpiaparabrisas luchaban por mantener el ritmo. No encendí la radio, simplemente conduje en silencio, el corazón latiendo constante pero no frenético. Cuando entré en el largo camino de entrada circular, Rachel ya estaba en la puerta, empapada, con los brazos envueltos firmemente alrededor de sí misma como si el frío le hubiera llegado a los huesos. La luz del porche de sus padres la iluminaba a ráfagas mientras el viento le azotaba el pelo alrededor de la cara. Salí sin decir palabra y caminé hacia ella, y entonces ella se movió. Me encontró a mitad de los escalones y me rodeó con sus brazos, su rostro enterrado en mi pecho, todo su cuerpo temblando. Lo siento, jadeó. Lo siento mucho. No dije nada. Solo me quedé allí y dejé que la lluvia cayera mientras ella se derrumbaba contra mí. Sus dedos se aferraron a la tela de mi chaqueta. Lo veo ahora. Lo veo. Me diste tanto espacio para respirar, James. Me lo diste todo. Pensé que era lo esperado. Pensé que necesitaba algo más, algo diferente. Pero estaba equivocada. Me mantuve quieto, mis manos flotando por un segundo antes de descansar suavemente en su espalda. Fui libre, susurró, porque tú me hiciste libre. Y yo estaba ciega a tu valor. Su voz se quebró de nuevo, y sentí que las últimas semanas, todo lo que había entre nosotros, se extendía ampliamente en el espacio entre sus palabras. Levantó la vista, con el rostro surcado por la lluvia y las lágrimas, sus ojos buscando los míos. ¿Podemos ir a casa? Asentí una vez. El viaje de regreso fue silencioso, no incómodo, no incierto, solo silencioso. Ella no lo llenó de explicaciones. Yo no presioné por ninguna. Lo que necesitaba ser dicho ya había sido derramado allí bajo la lluvia, en el espacio donde su voz se quebró y su agarre no se soltó. Cuando llegamos a la entrada, la luz del porche se encendió automáticamente. Rachel se quedó quieta un segundo, mirando el frente de la casa como si no estuviera segura de si se le permitía volver a entrar. «Puedes entrar», dije suavemente. Me miró como si necesitara estar segura. ¿Estás seguro? Asentí lentamente. Salgamos de la lluvia. Me siguió adentro, por primera vez en mucho tiempo, el sonido de sus pasos detrás de los míos no se sintió intrusivo. Se sintió como el comienzo de algo más tranquilo, algo honesto, no un reinicio, no un regreso a cómo eran las cosas. Solo dos personas de pie en los restos de una tormenta, aprendiendo finalmente a llevar sus cargas lado a lado. Era jueves por la mañana y la casa se sentía diferente. No completamente restaurada, no curada, pero silenciosa de una manera mejor. Sin tensión, sin andar con pies de plomo, solo dos personas moviéndose suavemente una alrededor de la otra como si estuviéramos aprendiendo a hablar el mismo idioma de nuevo. Una pausa, una mirada compartida a la vez. Estaba sentado en la mesa del comedor, bebiendo café negro, con el portátil abierto frente a mí. La luz del sol entraba a raudales por las persianas, golpeando el borde del suelo de madera como algo esperanzador. Rachel estaba en la cocina detrás de mí, tarareando débilmente algo suave que no reconocí. No había tarareado en meses.
Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Lo cogí sin pensar, abrí la pantalla con el pulgar. Dana, oye, acabo de ver que el centro comunitario va a incluir la foto de tu recaudación de fondos en su boletín mensual. Parecías muy serio junto a esa cesta de la rifa. Cara sonriente con ojos sonrientes. De todos modos, solo quería decir que ayudaste mucho más de lo que crees. Espero que las cosas estén mejorando. Sonreí al mensaje. Dana tenía una forma de hacer que las cosas se sintieran ligeras sin ser despectiva. Era una de las cosas que había notado en ella desde el principio. Su calidez no intentaba arreglar, simplemente existía. Simple, presente. Empecé a escribir una respuesta rápida cuando sentí los brazos de Rachel rodeando suavemente mis hombros desde atrás. Me tomó por sorpresa, no porque fuera inoportuno, sino por lo natural que se sintió. Su cabeza descansaba ligeramente junto a la mía, la barbilla rozando mi hombro. ¿Quién es? Preguntó, con la voz suave, sin filo. No me inmuté. Giré ligeramente el teléfono en mi mano, dejándole ver la pantalla. Dana, de la recaudación de fondos. Solo preguntando cómo estoy. Rachel asintió contra mi hombro, pero no se apartó. La de la voz tranquila y el portapapeles. Preguntó. Sonreí. Esa es ella. Rachel no dijo nada más, solo se quedó allí detrás de mí, con sus brazos todavía alrededor de mi pecho como si estuviera tratando de memorizar la forma de algo que pensó que había perdido. Volví al teclado y terminé de escribir mi respuesta, plenamente consciente de que Rachel me estaba observando. Gracias por eso, Dana. Las cosas están cambiando lentamente, pero estoy bien. Gracias de nuevo por ser sólida cuando lo necesité. Pulsé enviar. Un momento después, llegó la respuesta. Dana, un hombre que se respeta tanto a sí mismo merece el mundo. Espero que ambos encuentren la paz. No dije nada. Simplemente le mostré la pantalla a Rachel. Lo leyó y por un momento sus ojos escanearon esa última frase de nuevo. Esperé una pregunta o un comentario o una grieta en su voz, pero no hubo nada. Solo silencio. Luego, lentamente, apoyó su barbilla más profundamente en el hueco de mi cuello y sus brazos a mi alrededor se apretaron. No por miedo, sino por algo más. Quizás comprensión. Quizás las primeras señales de respeto. Real, ganado, no exigido. No me moví. Y ella tampoco. Nos quedamos así. Sin explicaciones, sin actuación, solo una gravedad silenciosa y constante entre dos personas que finalmente habían comenzado a entender lo que significaba quedarse quieto y ser visto. La reconstrucción no se pareció a un gran gesto. No hubo discursos dramáticos ni declaraciones llorosas a medianoche. Se pareció a una cena tranquila en la que ambos nos mantuvimos alejados de nuestros teléfonos. Se pareció a un paseo lento por el vecindario donde el silencio entre nosotros no era pesado sino tranquilo, asentado. Una tarde, pasamos por el parque a unas pocas cuadras. Rachel se detuvo junto a los columpios, sus zapatos crujiendo suavemente contra la grava. Solías empujarme en estos, dijo con una sonrisa que no se sentía prestada. Cuando no teníamos pagos del coche, respondí. Ella se rió suavemente, y por un momento, no estábamos sanando. Simplemente estábamos siendo, y eso era suficiente. En las semanas que siguieron, hicimos espacio. No solo el uno para el otro, sino para nosotros mismos. Yo no me encogí para evitar una pelea. Ella no adoptó una postura para ganar una. Compartimos comidas sin tratar de llenar el silencio. Hicimos preguntas reales sin defensa. Y cuando llegó la quietud, no fue evasión. Fue paz. Una noche después de la cena, Rachel me miró por encima de su copa de vino. Eres diferente ahora. La miré a los ojos. No, solo he vuelto. Ella asintió lentamente, sus dedos trazando el borde de la copa. Creo que finalmente estoy viendo lo que debería haber estado mirando todo el tiempo. No dije nada. No fue necesario, porque sabía a qué se refería. Esto no se trataba de perdón. No se trataba de empezar de nuevo.
Se trataba de elegir seguir adelante con los ojos bien abiertos. Ella me respetaba ahora, no porque yo lo exigiera, sino porque ya no negociaba mi valor. Y yo me respetaba a mí mismo de nuevo, no por tener razón, sino por recordar quién era cuando todo a mi alrededor intentaba hacerme olvidar. Así que dimos paseos, comimos cenas de verdad. Escuchamos. Hablamos. Y a veces simplemente nos sentábamos uno al lado del otro en el porche viendo el cielo oscurecerse juntos. Dos personas que finalmente entendieron. Si te respetas a ti mismo, entonces todos los demás aprenderán a hacerlo. Y ese fue el final de la historia. Rachel una vez estuvo bajo la lluvia, llorando en mis brazos, diciendo, fui libre porque tú me hiciste libre. Ese momento lo cambió todo. Pero todavía me pregunto, ¿volvió porque me amaba o porque se dio cuenta de que nadie más la amaría como yo lo hice? Déjenme saber en los comentarios si creen que hizo lo correcto, o si han visto a alguien hacer lo mismo.